Buenos días, hermanos. Vamos a leer las lecturas del día de hoy en la Eucaristía para que tengamos una meditación sobre ellas y así cuando puedan vivir una Eucaristía tengan un poco más presente las lecturas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Le vamos a pedir también a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros para que podamos entender mejor lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, ¿no? Y dice así: en el tiempo favorable te escuché, y en el día nefasto te asistiré. Yo te formé y te he destinado a hacer alianza del pueblo, para levantar la tierra, para repartir las heredades desoladas, para decir a los presos, salid, y a los que están en las tinieblas, mostraos. Por los caminos pasarán, y en todos los calveros tendrán pasto. No tendrán hambre ni sed, ni les dará bochorno el sol, pues el que tiene piedad de ellos los conducirá, y a manantiales de agua los guiará. Convertiré todos sus montes en caminos, y mis calzadas serán levantadas. Mira, estos vienen de lejos, esos otros del norte y del oeste, y aquellos de la tierra de Simín. Aclamad cielos y exultad tierra. Prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues el Señor tu Dios ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido. Pero dice Sión: Dios me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su hijo de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque éstas llegasen a olvidar, yo no me olvidaré. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer y endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Y el Evangelio está tomado de San Juan, del capítulo 5. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado.
En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. No os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor. Bien, pues aquí tenemos, hermanos, algo realmente extraordinario que nos ayuda un poco a pensar realmente cuál es nuestra misión en el mundo. Tenemos una primera palabra que a mí siempre me ha impactado, ¿no? Que es esta palabra de Isaías, sobre todo este final, ¿no? Que dice, aunque una madre se olvide del hijo de pecho, yo jamás te olvidaré. Esta frase es tremenda porque es una frase en donde está hablando de un amor materno que es tan tremendo que la madre es capaz de dar la vida por su hijo. Y está diciendo como algo imposible que una madre se olvide del hijo de su seno. Y sin embargo, hoy vemos que muchas madres, no solo niñitas adolescentes, sino que mujeres ya adultas que se supone con criterio formado, se olvidan del hijo de su seno y lo abortan impunemente. Y creen esa falacia de la ideología que está dentro de la ideología de género, que lo que está dentro de su seno no es más que células, y abortan tranquilamente. Pero sabemos que después del aborto, las mujeres quedan con un peso en su alma que no se lo quita nada, aunque tenga el perdón de un obispo, en el nombre de Dios, aunque tenga el perdón de Dios por ese asesinato que ha cometido o que ha permitido que cometan, ese peso no se le quita nunca, porque es el peor pecado que se pueda cometer. Es una muerte que tiene muchas causales, es un asesinato que tiene muchas causales. Primero es el asesinato de un inocente. Segundo, es el asesinato de uno que no tiene ninguna posibilidad de escapar. Tercero, es un asesinato premeditado, voluntario, que esa es una de las causales gravísimas de los pecados. Y además es un asesinato con toda maldad y alevosía, porque el feto es destruido dentro del útero de la madre. Y hoy hay otra cosa que es peor aún, de que se procura que el feto nazca vivo, lo saquen vivo, para poder utilizarlo como células madres o como trasplante de órganos. Y Dios dice, aunque esa aberración está sucediendo hoy, yo jamás te olvidaré.
Entonces acá hay un amor que realmente nosotros no conocemos aquí en la tierra, a no ser que nos unamos a Jesucristo. Precisamente los que estamos bautizados hemos sido hechos hijos de Dios, no solo criaturas, sino hijos de Dios por adopción. Por lo tanto, todas estas palabras, y por algo era que Jesús hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, todas estas palabras se nos pueden aplicar. Ahora, ¿lo crees? Porque ese es el punto. ¿Crees realmente que tú, bautizado, has sido elegido por Dios para ser un hijo suyo en esta generación? Y Jesús, como el primero, el mayor de todos los hijos de Dios. Pues bien, estamos en un tiempo de gracia con esta pandemia, contrariamente a lo que el mundo dice. Y en Isaías también el Señor dice: en el tiempo de gracia te escuché, y en el día propicio te auxiliaré. Te voy a defender y te voy a constituir como alianza de mis naciones. Y eso ya lo ha hecho por el bautismo, ¿no? Para repartir heredades desoladas, dice una traducción que es muy lindo, ¿no? Para ayudar a los que están perdidos en el mundo, para restaurar el país. ¿Qué palabra tan maravillosa si pensamos en los países que estamos viviendo hoy, que están desolados, asolados por esta pandemia. Vivimos hoy en un mundo que está en una angustia y en una incertidumbre que a los más débiles los angustia y los trastorna. Hay mucha gente hoy que está recurriendo a psiquiatras, a psicólogos, pidiendo ayuda por la angustia y la depresión que tienen y porque no dan más. Pues bien, el Señor está hablando de que no tenemos nada que temer, porque somos sus hijos y nos ha puesto como baluarte para las naciones. Lo que significa que nuestro deber primero es buscarlo a Él y buscar su voluntad, tal como dice el Señor acá. Por eso la Iglesia, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, nos invita a orar más intensamente. Y hay otra cosa que es maravillosa acá en el Evangelio, que es el otro punto que quiero tocar, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el descanso sabático de los judíos, que es de alguna manera el descanso dominical nuestro, porque Jesucristo resucitó en el primer día de la semana, que era el día del sol, Sunday, y nosotros lo llamamos domingo porque es Dies Domine, el día del Señor, ¿no? Pues bien, leíamos en unas Eucaristías anteriores que nosotros hacemos muchas normas y leyes que son nuestros criterios, pero que no están en la voluntad de Dios o dentro de los criterios de Dios para nuestra vida. Y por eso es que las sentencias de Dios, que eran unas promesas del actuar de Dios en nuestra vida, las transformamos en 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, que son imposibles de cumplir en nuestra fuerza, también los judíos los habían desglosado en 600 y tantos mandatos más. Entre ellos era esto del sábado, que no se podía caminar, no se podía andar más de ciertos pasos, no se podía hacer más de ciertas cosas, etcétera, ¿no? Tanto que dejaban preparada la comida para el día siguiente, y al día siguiente era toda comida fría porque no se podía trabajar en el fogón, etcétera. Y Jesucristo entonces los increpa, ¿no?
Y le está diciendo que vosotros vivís conforme a vuestras normas, que son normas de hombres, no de Dios. Y acá, en este evangelio, les estamos diciendo, les está diciendo a los judíos y nos está diciendo a nosotros, mi padre trabaja también hoy, hasta el día de hoy sigue trabajando, y yo trabajo con él. Fíjense la locura del mundo y la perversión del mundo, ¿no? Que hasta en el día domingo los malls trabajan, los supermercados trabajan, aunque haya cuarentena, igual trabajan. Pero no podemos ir a misa ningún día. No podemos cumplir con el mínimo que necesitamos para poder vivir, que es la Eucaristía. Las otras cosas, por supuesto, que nos sostienen. Pero la Eucaristía presencial es fundamental para el cristiano, porque es el alimento que recibimos. No lo podemos hacer ni siquiera una vez a la semana, que es lo mínimo. Pues bien, acá el Señor está diciendo, ¿no? El Hijo no puede hacer nada sin que su Padre se lo diga. Y por eso los juicios de Jesucristo son los juicios de Dios. Y la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios. Y esto es lo que nos tiene que llenar de esperanza y animarnos para reavivar nuestra fe y empezar, por lo menos en este tiempo, a prepararnos para la Pascua, ya que por ahora, aparentemente, nos van a permitir vivir la Pascua, aunque sea restringido, pero sé tú uno de los primeros en estar, que los más necesitados de Dios se acerquen a las iglesias que les corresponda y se inscriban y hagan lo que hay que hacer. Hay que cumplir con lo que nos pide la ley, para que después no digan que hemos sido transgresores de una ley que quiere ayudar al hombre, que en el fondo nos quiere destruir. Pero, perdón, que va a sonar una alarma. Entonces, miren lo que dice acá. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Hoy estamos viviendo como muertos en vida. Estamos en los sepulcros, que nuestro país está como en una gran tumba. Estamos en nuestros hogares como encarcelados, como presos, como muertos. Pues podemos escuchar la voz del Señor, podemos escuchar su palabra, ¿no? Y saldrán los que han hecho el bien para una resurrección de vida y los que han hecho el mal para una resurrección de muerte. Pues bien, los que se mueran habiendo hecho todo el daño que están haciendo con las leyes en los países, con el cambio de las constituciones, llevándonos literalmente al diablo a los países, que se conviertan ahora que tienen posibilidades, que deshagan su mal camino, dice el Señor, que se arrepientan y que vuelvan los ojos a Él. Y nosotros tenemos una misión, porque si nos aferramos a Dios, ya tenemos ganada la vida eterna, por el amor que Él nos tuvo, que dio su vida por nosotros. Y nosotros podemos ser también causa de salvación intercediendo por nuestros enemigos, por aquellos que están destruyendo al mundo, por todos esos políticos corruptos, por todos esos presidentes que se dejan llevar por aquellos que gobiernan desde las tinieblas, por nuestro presidente, por nuestros políticos, por todos los de la primera línea que están destruyendo a la nación y que están destruyendo las naciones, porque hasta en la India hay revueltas ahora por estos que están, de estas ONGs que andan revolviendo allí boñiga por todos lados, como la Gerta, no sé cuánto, y todos estos jovencitos que han sido aleccionados como marionetas para hablar de la ecología, de la explotación, y todo eso es una falacia para destruir y desestabilizar los gobiernos. ¿Y cómo se van a salvar esos, que son los modernos Judas? Por nuestra oración. Y si ellos triunfan, y que van a tener un triunfo más adelante,
por poco tiempo, pero lo van a tener, y probablemente también tengamos persecución. ¿Cómo se van a salvar? Cuando oremos por ellos. Así que ánimo, que tenemos una tarea inmensa, convertirnos nosotros primero para estar unidos a Dios, y a partir de ahí no tenemos nada que temer. Y tenemos una tarea maravillosa, que es salvar a los hombres en nuestra generación. Hermosa tarea. No la tiene ni siquiera un gobernante, ni siquiera un rey. La tenemos nosotros los pobres cristianos. El que tenga oídos para oír, que oiga.